Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad. Un programa dirigido por Filosofía Tierra. Bienvenidos al episodio número 235. Mi nombre es Marco Antonio y vamos a hablar de Ernest von Glassfeld. Hoy, en el día 19 de epistemología, principales constructivistas, vamos a hablar de Ernest von, que propone el constructivismo radical, donde el conocimiento es una construcción personal y no hay acceso objetivo a una realidad externa independiente. Para Glassfeld, el conocimiento no refleja una realidad objetiva, sino que es una construcción activa del sujeto. No descubrimos el mundo tal como es, sino lo construimos cognitivamente para organizar nuestra experiencia, ¿no? Así como diría Kant, donde cada persona genera significados según su historia y contexto. Entonces, para Ernest von, el conocimiento no es una copia de la realidad externa, sino una construcción mental realizada por el sujeto en un proceso de constante interacción con la experiencia, con su experiencia, ¿no? Y esta idea está en el núcleo de este constructivismo radical que rechaza la noción tradicional de que el conocimiento debe representar fielmente a un mundo externo e independiente. El sujeto, en este sentido, no descubre el mundo tal como es, como si existiera una verdad objetiva a la que acceder pasivamente. En cambio, el sujeto construye activamente significados para organizar, interpretar y dar sentido a su experiencia del mundo, y esta construcción es personal, también contextual, y depende de la historia de vida, el lenguaje, la cultura y la percepción del individuo. Entonces, para Ernest von Glassfeld, no conocer no es copiar la realidad, sino es organizar una experiencia viable, donde el objeto del conocimiento no es encontrar una verdad definitiva, sino crear una estructura cognitiva que funcione, que sea viable para adaptarnos al entorno, resolver problemas y comunicarnos. Esto implica que el conocimiento es provisional, es revisable y depende de la experiencia del sujeto y de los desafíos que enfrente. Se rompe con la idea de que existe un conocimiento neutral, objetivo, universal, donde cada sujeto organiza su mundo según sus esquemas previos, construidos en función de sus interacciones con el entorno. Así, no hay acceso directo a la realidad, sino múltiples interpretaciones construidas. El alumno, en este caso, no es un receptor pasivo de información, sino un constructor activo del conocimiento, donde el aprendizaje debe centrarse en experiencias que permitan la reorganización interna del pensamiento, y enseñar deja de ser transmitir verdades absolutas y pasa a ser un complemento o acompañar procesos de construcción significativa. Cuando menciona que no hay acceso a una realidad externa, al puro estilo de Immanuel Kant, Ernest von ve que esta postura es epistemológica. No podemos saber cómo es el mundo en sí mismo, no podemos conocer. Es decir, no podemos afirmar que nuestras ideas reflejan una realidad externa tal como es, porque esto es una crítica al realismo tradicional, porque es un realismo ingenuo que cree que el conocimiento es un espejo del mundo, que nuestras ideas reflejan exactamente lo que existe allá afuera. Para Ernest von, eso es insostenible, porque no tenemos ningún punto de vista fuera del sujeto como referencia al mundo, y para comprender si nuestras percepciones son ideas que coinciden con la supuesta realidad objetiva, no existe algo que un referente, un ejemplo
Y entonces la realidad no es algo que se descubre, sino es algo que se construye. Y en vez de preguntarnos la verdad, ¿es verdad aquello que percibimos? El constructivismo radical pregunta: ¿funciona para mí? ¿Es útil aquello que veo y que interpreto como realidad? Y entonces el conocimiento es una herramienta adaptativa, que no una descripción exacta del mundo, sino es una herramienta que se adapta. Es una idea válida, es válida si nos permite actuar eficazmente, resolver problemas o comunicarnos con otros, no porque represente fielmente una realidad externa. Por tanto, el conocimiento es una construcción interna que organiza la experiencia, no presenta al mundo tal como es, sino que la estructura que nosotros nos sirva para vivir en este mundo y de hecho actuar dentro de este mundo es lo que nos debería importar. No podemos salir de nuestra mente para comprobar si estas construcciones coinciden con lo real. Solo podemos ver si estas construcciones siguen siendo útiles y coherentes para nosotros. Evidentemente se ve que en todo el siglo XX, desde Jean Piaget, esta forma de explicar la naturaleza del conocimiento se vuelve subjetiva. Ya no se hacen teorías holísticas sobre la adquisición del conocimiento y la naturaleza del conocimiento, que están relacionados con un tipo de pensamiento idealista o materialista, pero tiene implicaciones epistemológicas porque acá con Ernest Bohm se sustituye la noción clásica de verdad. Ya no es una verdad fidedigna de lo que conozco con lo que es conocido, con el sujeto y el objeto a conocer, sino es adaptabilidad, funcionabilidad, coherencia interna, pero todo esto está dentro del sujeto, ¿no? El conocimiento es, en este sentido, autopoético, de poiesis, porque se corrige y se ajusta desde dentro. Es deja de funcionar o cuando hay contradicciones se ajusta y no deja de funcionar, ¿no? Se corrige a sí mismo, es autopoético. Y esta idea se vincula con enfoques pragmáticos, la epistemología evolutiva en Piaget y Popper, y el postmodernismo, donde el postmodernismo es algo que no hablamos mucho, ¿no? El postmodernismo significa romper con las metanarrativas. Hay una metanarrativa que, por ejemplo, es el marxismo, ¿no? Que tiene un sustento histórico completo de la realidad, pero que está constituida por un proceso metafísico de desarrollo holístico de la lucha de clases, por ejemplo, y que estuvo en toda la historia y que como consecuencia surja un pensamiento revolucionario idealista, ¿no? Entonces la posmodernidad es ir en contra de todo esto, de todas las metanarrativas, y darnos cuenta que no hay una verdad, sino hay construcciones múltiples del mundo, según lenguaje, según cultura, según contextos, y no hay una sola verdad para la imposición de una metanarrativa general. Evidentemente, hay algo muy interesante que es la viabilidad en lugar de la verdad. La verdad queda desplazada históricamente, culturalmente, filosóficamente, como podemos ver, por
la experiencia subjetiva del sujeto, ¿no? Esta experiencia de conocimiento propio de uno mismo y que manifiesta una de las ideas más provocativas de Glasserfeld, que es su redefinición del criterio epistemológico. El criterio epistemológico antes era la verdad, que es el conocimiento, la naturaleza de este. Y en vez de preguntar si una idea es verdadera, es decir, corresponde a una realidad objetiva, se pregunta si esa idea es viable. Si esa idea es viable, entonces la adecuación de un conocimiento no depende de su verdad objetiva, sino de su funcionabilidad. ¿Funciona para mí? Y este enfoque es sumamente importante, porque el conocimiento ya no es la verdad del mundo exterior o la verdad externa, objetiva del mundo, sino se vuelve viable. Ese conocimiento es viable para mí, y viable significa me permite resolver problemas, me ayuda a adaptarme al entorno, me permite organizar la experiencia de manera coherente, me facilita comunicarme efectivamente con otros, y lo central es que el conocimiento sirve para actuar ahora, no que coincida con una realidad externa independiente de mí mismo, sino que si me sirve para actuar, es un conocimiento verdadero, es un conocimiento viable. Y evidentemente, tradicionalmente la epistemología buscaba saber si las ideas eran verdaderas, en el sentido de que reflejaban fielmente una realidad externa. Entonces, para Glasserfeld no podemos comprobar esto. No hay una forma de salir de nuestra mente para comparar nuestras ideas con la realidad. No existe esta forma. Y entonces la verdad se convierte en un concepto inútil, un concepto engañoso para ver Ernest Bohm y para pensar en conocimiento de esta verdad independiente de nosotros. Y evidentemente hay una crítica con el relativismo, ¿no? Si no existe esta verdad objetiva independientemente de nosotros, entonces todo es relativo. Glasserfeld no dice que todo vale o todo relativismo es válido. Una idea es viable si solo supera las pruebas en la experiencia y en la interacción social. Entonces las ideas se descartan o reajustan si ya no sirven, si generan contradicciones internas o si no funcionan en la práctica, se van descartando o reajustando. Y evidentemente esta visión se enlaza con el pragmatismo, con la teoría de la evolución, la cibernética, dado que los sistemas cognitivos se autorregulan en función a la efectividad de sus respuestas, y también el pragmatismo, donde lo verdadero es lo que funciona y lo falso es lo que no funciona, no es pragmático. Y vemos como el cambio de verdad surge primero con Platón, ¿no? Nos menciona que la verdad está en el mundo, el topos Uranus, del bien sale la verdad, y nosotros conocemos el mundo por deducción, ¿no? Conocemos primero el bien y después conocemos las cosas, las copias, el mundo sensible. Aunque nosotros tengamos no conocimiento de las ideas del bien por el símil de la línea, primero tenemos una opinión, una creencia con justificación, matemáticas, y luego el conocimiento del bien. Hay una verdad a la que se quiere llegar. Luego pasamos en la modernidad con una verdad que es la única certeza, ¿no? De que no puedo dudar de todo, pero no puedo dudar de que yo pienso en el sujeto. Y ocurre una inducción ahí donde partimos de esta certeza de que yo no puedo no existir porque pienso,
y luego voy llenando el mundo de conocimiento y conociendo los particulares hasta llegar a los universales, y esto evidentemente con Aristóteles se ve, pero la modernidad es algo especial porque tiene estas ideas innatas de Dios. En Descartes la idea de Dios, la idea de el yo pensante y la idea de, si bien no recuerdo, libertad. Y gracias a eso podemos nosotros llegar a conocer a la verdad. La verdad más adelante se vuelve un a priori con Kant, un constructivismo donde no podemos conocer aquella verdad, no podemos conocer el nombre, ¿no? Y luego la verdad se convierte ahora en un tipo de verdad subjetiva que concuerda con la experiencia y concuerda con la interacción social. Entonces la verdad va cambiando a lo largo de la historia y se va reajustando su búsqueda a ella, ¿no? Y se le olvida, se la distorsiona, y evidentemente pasa lo mismo con el logos, ¿no? El logos inicia como la totalidad, luego pasa a ser la razón, una razón universal, pero luego pasa a ser la razón como facultad de conocer aquella totalidad, y el logos termina siendo un estudio específico de algo. Evidentemente es algo muy interesante para las implicaciones epistemológicas esta propuesta de Ernest Bohm, porque el conocimiento pasa a ser una construcción experimental y no una construcción descubridora o descubritiva o que se descubre, y lo que importa es su valor funcional, no su correspondencia con algo externo. Por tanto, el conocimiento está abierto a cambios, está abierto, es siempre provisional, siempre está en revisión. Entonces, en el marco del constructivismo radical, el aprendizaje no se entiende como una recepción pasiva de información externa, sino como un proceso activo y subjetivo en el que cada persona construye su propio conocimiento. Ernest Bohm de Lasserfeld nos menciona que el conocimiento no puede ser transferido de una mente a otra, porque cada persona debe construirlo por sí mismo. Y cuando se quiera comunicar a otra persona pasa a una revisión. Esta revisión son pruebas en la experiencia compartida que tengan ambos y en este proceso de interacción con los otros. Y en este sentido, el sujeto no copia el conocimiento, sino que lo interpreta, lo reorganiza desde sus propias estructuras cognitivas, y cada aprendiz tiene una historia distinta, por lo tanto lo que comprende depende de lo que ya sabe y de cómo lo estructura. No hay una única manera correcta de entender algo, sino múltiples formas viables que dependan del contexto y la experiencia. Entonces el rol del docente es convertirse en este facilitador del aprendizaje, crear situaciones desafiantes, proponer problemas relevantes, fomentar la reflexión y la autoevaluación, y evitar enseñar de forma pasiva. Un profesor transmite conocimiento y no construye esta estructura interna del propio sujeto o del propio alumno, ¿no? Bien, entonces vimos también que la verdad no es algo objetivo que se comparta, sino que es una construcción subjetiva, y en la experiencia y en la interpretación y en la interacción social ocurre este proceso de conocimiento como un constructivismo radical, ¿no? Donde el aprendizaje no se entiende como pasiva
o recepción pasiva de información, sino que es un proceso activo y subjetivo en el que cada persona crea su propio o construye su propio conocimiento de acuerdo a sus estructuras mentales que desarrolla, ¿no? Y este concepto de aprendizaje refleja la epistemología general de Lasserfeld, donde no aprendemos hechos, sino que construimos significados para vivir y actuar mejor. Aprender no es acercarse a una verdad, sino que es construir formas útiles de comprensión del mundo. Y uno de los aportes más profundos de Ernest Bohm es la conciencia crítica sobre el proceso mismo de conocer. Él afirma que el sujeto cognoscente debe reconocer activamente que construye su conocimiento y no simplemente recibirlo o descubrirlo, sino que tomar conciencia de que él mismo construye su conocimiento. Un conocimiento que se va construyendo con esta interacción social y por medio de la experiencia. Crea estructuras mentales y esas estructuras mentales le permiten ver el mundo relativamente, pero a la vez tan objetiva porque se da en una interacción social y en una experimentación con los demás. Y esto es algo muy profundo porque el ser consciente de esto es un tipo de autoconciencia sobre el papel activo en la construcción del conocimiento. Todo lo que conocemos es producto de nuestras propias construcciones mentales y debemos ser conscientes de nuestros propios constructos mentales. O sea, una conciencia de cómo somos conscientes de las cosas que conocemos. Es muy interesante porque es conocer, no es descubrir una verdad absoluta, sino crear una interpretación coherente y útil de la experiencia, pero a la vez Ernest Bohm tal vez se da cuenta de que nosotros, al ser conscientes de cómo conocemos o cómo construimos nuestros constructos cognitivos o nuestros constructos de conocimiento, cómo construimos nuestro conocimiento, y hay un tipo de conciencia que está observando el proceso de conocer, ¿no? Está observando el proceso de construcción que construye el conocimiento, su conocimiento. Y esto es algo que falta profundizar, porque si nosotros tomamos conciencia de que construimos nuestros conocimientos cuando estamos conociendo, cada momento tendríamos que ser conscientes de esto, ¿no? Pero este ser consciente de esto constituye un ámbito abstracto, y ese ámbito abstracto toma conciencia de forma innata, pero a la vez es experimentable y se da con interacción social, o sea que es un constructivismo totalmente radical, llévalo a sus extremos y se puede convivir de manera correcta de esta forma. El conocimiento es, en este sentido, autoorganizado y por eso es fundamental que el sujeto tenga reflexión, la capacidad de pensar sobre su propio pensamiento. Eso es lo importante en Ernest Bohm, que la epistemología radical no solo analice el conocimiento, sino que exige que el conocedor reconozca sus límites y supuestos y también marcos de referencia con los cuales conoce, que evidentemente es una teoría muy interesante para las implicaciones científicas, filosóficas, educacionales, entre otras. Por ejemplo, en las teorías científicas, las filosóficas
no serían verdades absolutas, sino solo modelos, constructos mentales dentro de ciertos paradigmas culturales y cognitivos, los cuales somos observadores conscientes de cómo estamos construyendo este conocimiento a partir de estos modelos, y no existe un punto de vista neutral o objetivo. Todo saber está mediado por la subjetividad del sujeto y por el contexto cultural. Por eso enseñar filosofía no debería presentarse como una verdad fija, sino como una construcción revisable y en evolución de estos conocimientos. Bien, gracias por escucharnos y nos vemos el día de mañana con Maturana. Vamos a hablar de Humberto Maturana en el día 20. Gracias por escucharnos y nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo. Que todo vaya bien. Y nada. Ánimo.